Mi madre intentó robarse mi boda con un vestido blanco, pero terminó sola, ignorada y sin acceso a la nueva vida que construí lejos de su manipulación. No tengo una buena relación con mi madre. Nunca la tuve. Desde que tengo memoria, Mireya era el tipo de persona que exigía regalos el día de mi cumpleaños. Decía que si yo estaba vivo, era gracias a ella, así que merecía ser celebrada también. Durante 18 años, nunca abrí un regalo con mis propias manos. Siempre estaba ahí, interceptando, opinando, posando, asegurándose de que todos supieran que sin ella, nada de eso habría sucedido. Cada logro, cada etapa de mi vida, desde un partido de fútbol hasta mi graduación, tenía que girar en torno a su figura. Era como si mis victorias fueran suyas, y mis fracasos, también. Pero nunca desde el amor, sino desde la apropiación. Yo no era una persona completa. Era solo una extensión de su necesidad de validación. Reprimí mucho tiempo ese resentimiento porque, francamente, no sabía qué más hacer. A mi alrededor, la gente actuaba como si fuera normal. Como si esas escenas dramáticas, esas lágrimas calculadas y ese control constante fueran parte de una madre amorosa, solo un poco intensa. Yo no sabía cómo nombrar lo que sentía. Solo sabía que quería estar lejos. Por eso, cuando llegó el momento de escoger universidad, no lo dudé, apliqué a la más lejana posible a la que tuviera una mínima posibilidad realista de ser admitido. Y lo logré. Me fui. Me alejé. Y cada vez que tenía que volver a casa por vacaciones, volvía esa opresión en el pecho, esa anticipación silenciosa del drama que se avecinaba. Mireya no había cambiado ni un poco. Pero fue en la universidad donde conocí a Pía, y algo dentro de mí comenzó a sanar, aunque entonces aún no me daba cuenta. Por primera vez en mi vida, me gustaba quién era cuando estaba con alguien. No tenía que disculparme por brillar ni sentirme culpable por fracasar. Con Pía no había juicio, no había competencia, no había manipulación. Era simplemente, calma. Y su familia, con esa calidez sencilla que yo nunca había conocido, me mostró lo que significaba pertenecer sin condiciones. En casa de Teresa, su madre, se escuchaban carcajadas sinceras, se discutía sin gritos y se celebraba sin necesidad de robarle protagonismo a nadie. Cada vez que me sentaba a cenar con ellos, era como si mi infancia hubiera sido solo una pesadilla distante. Pensé que la mejor manera de superarlo todo era simplemente dejarlo atrás. No hablarlo, no confrontarlo. Fingir que estaba bien. Así que cuando decidimos casarnos, tomé una decisión que hoy reconozco como mezcla de esperanza y cobardía, invité a mis padres a la boda. No porque creyera que las cosas habían cambiado, sino porque aún me pesaba esa culpa sorda. Quería creer que podía tener un evento importante sin que ella lo arruinara. Que si yo mantenía la compostura y Pía seguía siendo amable, todo saldría bien. Yo tenía una visión muy clara de lo que quería. Esta vez, por primera vez, deseaba que fuera sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre nuestro amor. No sobre Mireya. Pero los viejos patrones no tardaron en aparecer. Pocos días después de enviar la invitación, mi madre me escribió para pedir permiso para usar un vestido blanco. Se me congeló la espalda. No pensé en colores culturales ni en protocolos de vestimenta. Solo sentí ese sudor frío, esa alarma interna que decía, otra vez está intentando robarme algo que me importa. Pía, con la paciencia que la caracteriza, trató de restarle importancia. Me dijo que, en una boda india como la que planeábamos, el blanco no significaba lo mismo que en las occidentales. Me recordó que su atuendo era irrepetible, un diseño espectacular que nada tenía que temer de un vestido blanco genérico. Yo asentí. Fingí que me convencía. Pero en el fondo, algo en mí se encendió. No contra Pía, sino contra todos esos años de silencios, de ceder, de tolerar. Discutimos. No fue una gran pelea, pero fue injusta. Descargué en ella todo ese resentimiento acumulado y la presión de no permitir que Mireya volviera a arruinar algo que me pertenecía. Y eso me llevó a romperme. No una crisis pequeña, no una rabieta. Una caída entera. Esa noche, colapsé. Sollozaba en el suelo, con la cara entre las manos, como un niño perdido. Fue mi versión más rota. Esperaba despertar solo. Esperaba ver la maleta de Pía hecha y una nota de despedida. Pero no. Ahí estaba ella. No huyó. Me miró a los ojos, me abrazó sin pedir explicaciones, y me dijo, vamos a ir a terapia. No porque estés roto, sino porque mereces estar en paz. Y así empezó todo. Las primeras sesiones fueron un infierno. Verme al espejo sin excusas dolía. Nombrar a mi madre como la raíz de mi dolor me hacía sentir traidor. Pero Pía me acompañó en ese proceso. Me alentó, me esperó, me sostuvo.
Cuando por fin pude contarle todo lo que había callado desde que era niño, ella no se asustó. Me escuchó con esa seriedad serena que tiene, con esa firmeza dulce que me hace sentir seguro. Y algo en mí cambió. Dejé de esconderme. Empecé a imaginar la boda desde cero. Me involucré en cada detalle con la ayuda de Teresa, que fue como una guía silenciosa pero firme. Ella, con su manera gentil, me dio algo que nunca había recibido: espacio para opinar. Para elegir. Para decidir. Y descubrí que yo quería eso. Quería construir algo mío. Nuestra boda no solo iba a ser una ceremonia, iba a ser una frontera. Una separación definitiva entre lo que fui y lo que ahora estaba eligiendo ser. La boda fue planeada con 3 días de celebraciones, siguiendo la tradición de la familia de Pía. Decidimos invitar a mis padres solamente para el tercer día, y aunque fue una propuesta de Lorena, la hermana menor de Pía, que parecía más una provocación que una estrategia, no voy a mentir, me sedujo. Para que vean que ya no tienen poder sobre ti, dijo con una sonrisa peligrosa. Y si intentan hacer una escena, tendrán que hacerlo en tu terreno. Pía me miró con duda al principio, pero al final, ambos coincidimos. Lo importante no era evitar que Mireia hiciera algo, sino demostrarle, a ella y al mundo, que ya no tenía la capacidad de alterar mi centro. Y vaya que funcionó. Mireia, sin entender del todo lo que significaba una boda india, apareció el tercer día vestida con un largo vestido de tul blanco, pomposo, teatral. Estaba convencida, como siempre, de que iba a ser el centro de atención. Pero no había calculado un pequeño detalle: la seguridad del evento. Los organizadores eran meticulosos y estaban atentos a la lista. No reconocieron a Mireia, no entendieron lo que intentaba transmitir su atuendo y, simplemente, pensaron que se había equivocado de lugar. Lo siento, señora. ¿Está segura de que esta es la dirección correcta? Verla parada en la entrada, furiosa, con los brazos cruzados, rodeada de invitados elegantemente vestidos en sedas color esmeralda, dorado y zafiro, fue algo que ni en mis mejores sueños imaginé. Y sin embargo, ahí estaba, mi madre, bloqueada, excluida, aislada por primera vez. Sin protagonismo, sin público. Sentí una mezcla extraña de liberación y compasión. Durante años, ella me había hecho sentir como un intruso en mi propia vida, como un actor secundario en su eterno monólogo. Y ahora, el guión había cambiado. Entró solo gracias a Ramiro, que intervino con discreción. Se notaba incómodo, como si supiera perfectamente que Mireia se había equivocado, pero no tuviera ni el valor ni la costumbre de decirlo en voz alta. Caminó sola, rígida como una columna de sal, tratando de mantener la dignidad entre un mar de telas brillantes y sonrisas cálidas. Lo que esperaba que fuera una entrada triunfal, fue una entrada muda, torpe, sin eco. Nadie la miró 2 veces. Se sentó al fondo. Nadie la reconoció. Nadie la buscó. Y los pocos que sabían quién era, simplemente no se acercaron. No hubo gritos. No hubo escena. Solo hubo indiferencia. Y esa fue la verdadera humillación. La vi encogerse lentamente. Como si, con cada minuto, el aire la desinflara. Esa altivez que siempre cargaba empezó a derretirse con el calor de una celebración donde no era bienvenida. Pía nunca la miró. Ni una sola vez. No por desprecio, sino porque no valía la pena. Y eso dolió más que cualquier enfrentamiento. Porque por primera vez, Mireia se volvió irrelevante. Cuando terminó la ceremonia, me acerqué para saludar a Ramiro. Ella intentó ponerse de pie, con esa cara de mártir que también sabía imitar, como si todo esto hubiera sido una injusticia en su contra. Iba a decir algo, lo vi en su mirada. Pero Pía apareció a mi lado, tomó mi brazo con una sonrisa genuina, y dijo, sin cambiar el tono de voz: ¿Quieren acompañarnos a la cena familiar o prefieren descansar esta noche? Mireia se congeló. Porque no era a ella a quien Pía le hablaba. Me hablaba a mí. Porque yo era el que decidía. Y por primera vez en mi vida, elegí sin miedo. Prefiero que vayamos solos, dije, con tranquilidad. Ella tragó saliva. Quiso replicar algo, pero se contuvo. Ramiro solo asintió, como alguien que por fin había aceptado que la imagen ya no podía sostenerse. Esa noche, cenamos rodeados de risas, de comida, de anécdotas, de nuevos lazos. Me reí como no lo hacía desde niño. Cuando el padre de Pía alzó su copa y dijo que un nuevo hijo se unía a la familia, tuve que contener las lágrimas. Y cuando la abuela de Pía me colocó un collar tradicional y susurró que simbolizaba protección y pertenencia, ya no pude. Lloré. Silenciosamente, con dignidad. Porque por primera vez, yo también pertenecía a algo real. Esa noche, supongo que Mireia volvió sola al hotel.
Probablemente, se quitó el maquillaje frente a un espejo y trató de entender qué había pasado, cómo fue que perdió el control. Pero la verdad era más cruel que cualquier teoría que pudiera imaginar. Nunca tuvo el control de verdad. Solo tuvo mi culpa. Solo tuvo mi miedo. Y esa noche, rompí el espejo que usaba para sostener su imagen. Desperté con una paz que no reconocía. El sol entraba por la ventana del hotel. Pía dormía aún, con la sábana a medio rostro y una sonrisa suave en la comisura de los labios. Casi dudé de que todo fuera real. Tomé el teléfono. 11 llamadas perdidas. Todas de Mireya. Entre las 3 y las 5 de la mañana. Un mensaje largo, confuso, con el tono pasivo-agresivo de siempre. Decía que había sido humillada, que yo le había dado la espalda, que la familia de Pía me estaba manipulando. No lo terminé de leer. Respiré profundo y lo borré. Y lo más importante, no me sentí culpable por hacerlo. Porque por primera vez, entendí que no estaba huyendo de mi madre, estaba liberándome de ella. Durante el desayuno, Pía notó mi silencio. No preguntó. Solo extendió la mano por debajo de la mesa y sostuvo la mía, con ese gesto que dice más que 1000 palabras, no tienes que cargar con esto solo. No hablamos de Mireya en todo el día. En vez de eso, comenzamos a planear nuestra luna de miel con una ligereza que casi parecía ajena a lo que habíamos vivido apenas horas atrás. Pero al día siguiente, Ramiro llamó. Respondí. Quizás por educación, o quizás porque una parte de mí aún conservaba la esperanza de que, al menos él, tuviera una pizca de lucidez. Pero su primera frase no fue felicidades por tu boda. Fue. Tu madre está devastada. Ni un ¿cómo estás, hijo? Ni una sola palabra sobre la ceremonia o lo feliz que se nos veía. Solo una apelación directa a la culpa que había sido usada contra mí toda la vida. Pasó la noche despierta, siguió. Dice que la humillaste. Tomé aire y lo interrumpí. Papá, ella apareció en una boda india vestida de blanco. ¿Quién humilló a quién? Silencio. Luego esa vieja frase. Ya sabes cómo es ella. Sí. Lo sabía. Y lo sabía él también. Ese era el verdadero problema. Todos lo sabían y nadie nunca hizo nada. Nadie dijo una palabra mientras yo me hundía bajo el peso de su control emocional, mientras cada logro mío era convertido en un espectáculo suyo. Sí, papá. Sé exactamente cómo es. Y por eso va a ser diferente ahora. Intentó negociar una reunión, un almuerzo, algo para hablar mejor las cosas. Pero me negué. Le dije que estaba cansado, que tenía una nueva vida y que si algún día querían volver a verme, tendrían que hacerlo sin armas emocionales. Y colgué. No me tembló la voz. No me arrepentí. No me sentí cruel. Me sentí libre. Pía y yo viajamos al sur de la India. Hicimos senderismo, bebimos té en terrazas sobre las montañas, vimos atardeceres desde templos antiguos. Cada momento era una reparación silenciosa de todo lo que alguna vez me faltó. Pero bastó abrir Instagram para que la sombra volviera a asomarse. Mireya había publicado una foto de la boda, una en la que apenas aparecía, y escribió. A veces, incluso la madre es solo una invitada invisible, pero está bien. El amor de una madre es silencioso. Los comentarios eran un desfile de lástima. Corazones rotos, frases como, te mereces más, un día se dará cuenta de lo que perdió. Estaba a punto de responder. Tenía los dedos sobre el teclado. Pero Pía me detuvo con un solo gesto. Me tomó la mano. No gastes energía en eso, dijo. La vida está aquí, no allá. Y tenía razón. Lo que Mireya perdió esa noche no fue solo una oportunidad de presumir. Fue la posibilidad de formar parte de mi felicidad. Y la verdad es que nunca supo cómo hacerlo. Al regresar de la luna de miel, encontramos una carta en el buzón. Reconocí su letra apenas la vi. No tenía remitente. No tenía más que su caligrafía obsesivamente prolija. La abrí con el estómago tenso. Comenzaba con una falsa ternura, espero que estés bien. Ojalá el viaje haya sido placentero. Pero pronto, la máscara caía. Fue cruel de tu parte tratarme como una intrusa. Una madre nunca debería ser excluida de la boda de su propio hijo. ¿Te avergüenzas de mí? ¿Es eso? La respuesta era sí, pero no respondí. No tenía sentido. Peor que la carta fue lo que vino después. El sábado siguiente, a las 10 de la mañana, sonó el intercomunicador. Mireya, abajo, sin aviso, sin respeto, como si todo lo ocurrido hubiera sido un malentendido pasajero. Pía,
que estaba en camisón preparando café, se quedó inmóvil al oír la voz en el altavoz, exigiendo que le abrieran la puerta porque era mi madre y tenía derecho. Bajé. La encontré parada frente a la entrada, con gafas oscuras, maquillaje corrido y un pañuelo sobre los hombros como si estuviera de luto, por mí. Por un hijo que seguía vivo, pero que se le había escapado del guión. No respondes mis llamadas. No lees mis mensajes. Estoy aquí porque merezco una explicación, dijo. Mamá, este no es el momento, ni el lugar. Te di la vida, disparó. ¿Y así me tratas? ¿Una mujer de mi edad en la calle, como cualquier otra? La miré. Y por primera vez, no vi a una figura temida ni a una madre incomprendida. Vi a una actriz cansada que no aceptaba que la obra había terminado. Sí, mamá. Como cualquier otra. Porque así me trataste tú toda mi vida, como un decorado en tu escenario. Ella trató de llorar, pero ya no era convincente. Su cara no sabía moverse como antes. Estaba forzada, rígida. Y entonces, dijo lo inevitable. Pía te volvió contra mí. No. Ella me volvió hacia mí. Me acercó a mi identidad. Me enseñó que podía vivir sin arrastrarte en la espalda. Me miraba como si fuera un desconocido. Y tal vez lo era. Porque por primera vez, le hablaba como un hombre, no como ese niño atrapado en la culpa. Eres un desagradecido, susurró. Y te vas a arrepentir. Si me arrepiento, al menos será por decisión propia. Le di la espalda. Caminé hacia la entrada sin apurar el paso. No temblaba. No sudaba. Respiré hondo y cerré la puerta. Por primera vez, fui yo quien puso el punto final. Subí. Pía me esperaba con una taza de café caliente y un silencio comprensivo. Me abrazó, sin preguntas. Ese día entendí algo, Mireya nunca iba a cambiar. Y lo peor es que no se iba a ir en paz. No iba a retirarse sin luchar. Porque no se trataba solo de mí. Se trataba de su control. Y si no podía recuperarlo conmigo, lo intentaría por otros medios. Y así fue. La semana siguiente, empezaron las llamadas. No a mí. A mis tíos, a mis primos, incluso a personas de mi infancia que apenas recordaban mi nombre. Mireya tejía su red, como siempre lo había hecho, manipulando desde las sombras. Inventó historias, que Pía me había cambiado, que me había alejado de la familia, que me humilló frente a todos en la boda. Incluso le contó a mi viejo entrenador de fútbol que fui agresivo con ella en público, que la rechacé sin motivo. Pero lo que no esperaba es que ahora yo tenía voz. Por primera vez, conté mi historia. Sin exagerar. Sin necesidad de escándalo. Simplemente dije la verdad, cómo se apropiaba de mis cumpleaños, cómo hacía escenas cada vez que lograba algo, cómo me pedía dinero en la universidad cuando yo apenas comía. Un primo me dijo. Siempre pensé que era raro que tomara el micrófono en tu graduación. Pero creí que era su forma de quererte. No, no lo era. Era abuso emocional. Era control. Era una necesidad insaciable de atención disfrazada de amor maternal. Y poco a poco, la imagen que Mireya había construido durante años empezó a derrumbarse. No necesité gritar. No necesité pelear. Bastó con hablar. Pero la consecuencia llegó. Desapareció. Sin llamadas, sin mensajes. Un silencio incómodo, espeso, como una pausa antes del siguiente ataque. Mis tíos me enviaban mensajes vagos. Dale tiempo. Está dolida. Es tu madre, en el fondo te ama. Pero Pía, firme como siempre, me sostuvo. Ser madre no es un pase libre para lastimar, me dijo. No tienes que aceptar la culpa solo para mantener la paz. Y lo peor no había llegado. Un día, recibí una notificación legal. Mi nombre había sido excluido del proceso de herencia de una propiedad de mi abuelo. Al parecer, Mireya había manipulado al abogado, presentándome como un hijo ausente, psicológicamente inestable, que había agredido a su madre y que rechazaba cualquier contacto familiar. Casi logra borrarme. Si no me hubiera detenido a leer los papeles con atención, habría firmado una renuncia falsa. La enfrenté por teléfono. Su respuesta fue una puñalada disfrazada de ternura. Solo lo hice para ver si te importaba. ¿Me importa? Sí, me importa mi dignidad, mi paz, mi familia, la que elegí, le dije, seco. ¿Vas a cortarme por un pedazo de papel? No, mamá. Te estoy cortando por toda una vida de manipulación disfrazada de amor. Y colgué. Esa misma tarde, Pía y yo la bloqueamos. Su número, sus correos, todo. Silencio total. Fue difícil.
Al principio, sentí como si me arrancara una parte del cuerpo. Pero después llegó el alivio. Un alivio real, duradero. Dormía mejor. Comía mejor. Empecé a vivir. Con Pía, los domingos se convirtieron en rituales de paz. Cocinábamos juntos, planeábamos escapadas al campo, hablábamos de adoptar un perro. Y un día, sin aviso, sin preparativos especiales, descubrimos que ella estaba embarazada. Lloré en el baño, en silencio. De alegría, sí. Pero también de miedo. ¿Y si me convertía en ella? ¿Y si le hacía daño a mi hijo sin darme cuenta? Pía lo notó, por supuesto. Me tomó la cara entre las manos y dijo: vas a ser el padre que nunca tuviste. Y se lo prometí. Que jamás usaría la culpa como vínculo. Que mi hijo no sería un espejo de mis frustraciones. Que nunca escucharía de mí un "me lo debes todo". Armamos el cuarto con muebles de segunda, restaurados con paciencia. Pintamos las paredes de gris azuloso y Pía dijo que cada rasguño era una historia, y yo supe que estábamos escribiendo una nueva. En el 8º mes, Mireya intentó volver. Usó un número nuevo. El mensaje fue breve. Escuché que vas a ser padre. Felicidades. Ojalá tu hijo sea más agradecido que tú. Ya no me afectó. Era veneno viejo en una botella nueva. No respondí. Tampoco lo borré. Solo lo dejé ahí. Como una muestra de que seguía siendo la misma. Que no había cambio, ni arrepentimiento. Solo victimismo. El día que nació Bruno, lo sostuve en mis brazos y sentí que todo el dolor de mi vida se condensaba en ese momento, para ser limpiado con un llanto fuerte y hermoso. Llegaron flores al hospital. Sin tarjeta. Solo una cinta dorada que decía: para el nieto que me amará un día. Pía quiso tirarlas. Yo le pedí que las dejara. No como gesto de reconciliación, sino como recordatorio: ella seguirá intentando, pero ya no tiene acceso. Criamos a Bruno con amor, sí. Pero también con conciencia. No de él, sino de nosotros. De no repetir patrones, de detenernos a escuchar, de decir lo que sentimos sin convertirlo en deuda emocional. Intentó acercarse. Regalos, mensajes a mis suegros, incluso una nota enviada con la directora del jardín infantil. Siempre con el mismo mantra: soy la abuela. Tengo derechos. Pero los derechos se ganan con amor, no con manipulación. Hoy, Bruno tiene 5 años. Cuando corre hacia mí, me abraza y me dice: eres el mejor papá del mundo. No me siento orgulloso. Me siento en paz. Porque sé que lo dice libremente, sin miedo, sin condición. Porque sé que si un día se enoja conmigo, va a poder decírmelo. Porque no estoy criando un reflejo mío. Estoy criando a un ser humano libre. Mireya sigue allá, en alguna parte. Hace poco, un primo me contó que va diciendo que me perdió por culpa de una extranjera. Que me creo superior por ir a la universidad. Siempre cambia la historia, dependiendo de a quién le hable. Pero la narrativa es la misma, la mártir incomprendida. Bruno no sabe quién es. No conoce su nombre. Tal vez un día preguntará. Y se lo diré, sin rencor, sin adornos. Porque esconder el dolor solo hace que vuelva con más fuerza. Hace poco, andando en bicicleta con él, se cayó y se raspó la rodilla. Lloró fuerte. Corrí, lo levanté, limpié la herida, lo abracé. Me miró con los ojos brillosos y dijo: pensé que ibas a estar enojado porque arruiné el paseo. Le sonreí. Le miré a los ojos y le respondí: dijo, ninguna caída arruina un día contigo. Solo paramos, nos ocupamos de la herida, y seguimos. Y ese día lo supe, lo confirmé, el ciclo estaba roto. La voz de Mireya aún existe en lo profundo de mi memoria. A veces, susurra que soy desagradecido, que soy frío. Pero ya no me domina. Porque aprendí a responderle con algo más poderoso que cualquier argumento. Con silencio. Un silencio firme. Un silencio que protege. Un silencio que me recuerda, cada día, que esta historia es mía. Y que, por primera vez, ella no está en ninguna de las páginas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.